Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por FM 98.9, Altiplano, y por FM 99.7, Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radioaltiplanoargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook y por YouTube. Una luz en tu vida. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800. 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido. Quedan grabados en la página. Podés ver también las distintas actividades. Hay reuniones generales los domingos, madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupos de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65, Cristo es el Cambio. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, tú mereces el rojo. Bueno, estamos otra vez al aire, hoy con una invitada especial que nos viene a dar un testimonio de vida, un testimonio que va a hablar de lo que el Señor hizo con ella en su vida. Alicia, buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos nuevamente acá, como dijo mi hermano Héctor, para dar la palabra, para escuchar alabanzas, pero hoy tenemos, como dijo el hermano, un testimonio que nos va a mostrar cómo lo bueno y lo hermoso que es buscar al Señor, porque Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Nos va a llenar de emoción el testimonio de la hermana Cecilia. Yo creo que después de acá vamos a salir llenos de esperanza y de alegría y buscando al Señor con los brazos abiertos, porque Él está esperando que nosotros lo busquemos. Él está atento, somos nosotros los que tenemos que buscarlo, porque Él nos está esperando. Bueno, antes de que Cecilia dijo, sí, antes de que Cecilia comience, le quiero recordar a la audiencia que un testimonio es una historia de vida en cuanto a lo que la persona vivió antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle su alma a Cristo, y lo que vivió después. Yo siempre explico esto con los testimonios porque muchas personas que nos escuchan no son cristianas, no están en el camino del Señor, y a veces el mensaje que están recibiendo es un poco confuso. Bueno, abran bien sus oídos, abran bien su corazón, que el Señor va a hablar a través de Cecilia. Adelante, Cecilia, buenas noches. Bueno, buenas noches, yo soy Cecilia Raspanti, soy psicóloga hace 32 años, estoy casada hace 32 años también, tengo un hijo de 31 años, agradezco a Dios todo el amor y la misericordia que ha tenido de mí para ser la persona que soy en este momento y para proporcionarme la felicidad que me proporciona. Muy bien, bueno, cuente, ¿cómo fue que empezó? ¿Cómo llegó el Señor a su vida? ¿Cómo conoció a Dios? ¿Cómo llegó el Señor a su vida? Y el Señor surgió de una forma muy rara, tan rara que cuando realmente me convertí, me habían dicho no se lo cuentes a nadie porque es una historia medio rara que no se entiende. ¿Por qué?
porque a los 4 años, estando muy enferma y sintiendo que ya no me quedaba nada en este mundo, de pronto sentí que Dios estaba conmigo. Y yo pertenecía a una familia católica practicante que hoy en día sigue siendo muy practicante, o sea que no es una familia nominal, sino una familia realmente consagrada al catolicismo, pero que a mí realmente, evidentemente, no me proporcionó la imagen de Dios que este Dios que conocí a los 4 años me mostraba. O sea, yo a partir de ese momento empecé a hablar con Dios, ya no decía las oraciones de memoria, empecé a no creer que los santos fueran seres sobrenaturales, ni que los sacerdotes fueran seres sobrenaturales, sino que los veía como personas ejemplares, personas que me podían guiar, pero no como seres superiores. Y de pronto ese Dios era el Dios cotidiano que me acompañaba todos los días, al Dios que yo le contaba mis problemas de nena, o sea, mis problemas, mis temores en el colegio, o las cosas que un chico puede tener, y que siempre decía, ¿dónde estás? Porque como me crié en una iglesia católica muy ortodoxa, yo en realidad tengo en este momento 61 años, o sea que han pasado muchos años, la iglesia católica era muy rígida y muy autoritaria, y de pronto me generaba un temor el Dios que me mostraban los católicos. O sea, porque era un Dios que estaba esperando que me cayera para pisarme la cabeza. Las hermanas, yo fui a un colegio de monjas desde los 6 a los 18, y las hermanas nos decían a todas, ¿no?, que si nosotras nos moríamos en pecado nos íbamos al infierno, y que nunca estábamos seguras de no irnos al infierno. Y eso todo generaba mucha angustia, era un Dios muy especial, y yo decía, Dios mío, ¿dónde estás? Porque el Dios que yo sentía que tenía, el Dios que me cuidó en esa enfermedad, que estuve tan enferma durante todo un año, y que me sacó adelante, que siempre sentía que estaba conmigo, no era ese Dios de los católicos. Y cuando hice la comunión, por ejemplo, estaba emocionada por eso de que iba a recibir a Jesús en mi corazón, y le preguntaba a todo el mundo, ¿qué sentís cuando tomás la comunión? Y la gente me decía que no sentía nada, y yo me sorprendía porque decía, ¿cómo puede ser que no sentís nada si tenés a Jesús en tu corazón? Y me decían, bueno, no sé, o sea, qué sé yo, o sea, nadie me podía dar una respuesta, pero yo seguía pensando que ese Jesús, ese Dios, porque no tenía tan clara la diferencia entre Dios y Jesús, pero ese Dios bondadoso y amoroso estaba en algún lado. Y después seguí, o sea, empecé a leer los evangelios a los 13 años, gracias a que el colegio me permitió leerlos, y llegué hasta el punto de ser soldado de Cristo con la confirmación, y estaba tan emocionada de ser soldado de Cristo, que realmente todo, o sea, yo no puedo decir que la formación católica me hizo daño, creo que fue guiando mis pasos hacia el verdadero Dios. Ese es el tema, o sea, fue de pronto mostrándome que había más, o sea, como que si me mostraran una propaganda de una cosa que iba a suceder, y de pronto no sucedía, quedaba a mitad de camino, porque había muchos rituales y muchas normas que cumplir, y no se sentía en el corazón. Con el paso de los años, yo soy de Entre Ríos, Concordia, entonces tuve que venir a estudiar a Buenos Aires, y seguía buscando ese Dios que estaba conmigo todo el tiempo, y yo decía, ¿dónde estás? O sea, ¿qué pasaba? En Concordia había 2 religiones, la católica y la judía, pero no estaban los evangélicos. Yo sabía que había evangélicos porque había algunas personas raras que me daba cuenta que no eran ni católicos ni judíos, pero nadie se acercaba a decirme que eran evangélicos. Entonces llegué a Buenos Aires con esa desesperación de saber dónde estaba ese Dios, y viendo el Club 700 y los programas Jimmy Swaggart, que eran 2 programas americanos que hablaban de Jesucristo y que predicaban y que te invitaban a aceptar a Jesucristo, yo ahí dije, ahí está ese Dios, está en ese lugar, pero todavía estaba en Estados Unidos,
no estaba tampoco en Buenos Aires. O sea, usted hablaba con un Dios que vivía en Norteamérica, que le hablaba en castellano y que le hacía sentir cosas distintas que las religiones, tanto judía como católica, no le profesaban, pero el Dios era el mismo. Sí. Claro. Tenía otro idioma, a usted le hablaban en su idioma, usted lo sentía en su corazón desde chiquita, él le eligió a usted, no es maravilloso esto. Claro, lo que pasa es que no habías tenido todavía el encuentro con Dios. Ese encuentro Claro. que es el que te hace verlo con Claro. la presencia, ¿no es cierto? Claro, más vale. Ese- Es que ese era el Es el problema. encuentro. El problema era que yo en ese momento no me daba cuenta y hoy me doy cuenta. O sea, me di cuenta a partir de ese momento. O sea, ¿qué pasó? Por favor, cuente a la audiencia el momento que usted no se daba cuenta, porque hay mucha gente que la está escuchando y está diciendo que cuente, pues yo tampoco me doy cuenta. Ese es el... Claro, el problema era este, que a mí me encantaba el Evangelio, el Nuevo Testamento me encantaba, y yo consideraba que Jesús era una gran guía para mí, y estudiaba mucho los distintos libros, y me encantaba todo lo que estuviera relacionado con Jesús. Pero Jesús era un gran maestro, Jesús no ocupaba el lugar en el corazón que ocupó después. Ese es el tema. El tema es que la conversión hace un cambio total en la persona. Pero uno tiene primero una relación externa con Jesús. O sea, uno se relaciona con Jesús porque conoce de Él, por ahí va a alguna iglesia. Pero hay un momento en el cual Jesús se nos presenta y nosotros tenemos que aceptarlo. Y ahí se produce un cambio muy grande. O sea, ¿qué pasó? Yo después de buscarlo mucho, ya lo tenía cansado al pobre Dios, diciéndole no solo que dónde estaba, sino que me consiguiera un marido bueno. Ah, bueno. Bueno, que me cuidara y me respetara, porque como estudiaba en la Facultad de Psicología, el ambiente era bastante denso. Entonces, de pronto, yo decía, mira, Dios le decía, yo no me voy a casar si vos no me conseguís un buen hombre. Quiere decir que su oración era, mirá Dios, yo no me voy a casar. Si no me conseguís un buen hombre. No, yo ya, o sea, siempre fui una persona, sigo siendo así. Dios debe estar cansado de mí. O sea, No, cuando yo empiezo a hablarle de decir, ahí viene la molesta. Usted sabe que en la Biblia hay un testimonio Sí, de gente como usted. sí. Pero bueno, esa es otra cosa, sí, así. Y bueno, y entonces Dios, que es maravilloso y que hace las cosas perfectas y a su modo, en la Facultad de Psicología me presentó un compañero con el cual estudiaba y un día, después de haber estudiado algunas materias, me dijo, ¿sabés que yo soy evangélico? Y le digo, ¿evangélico? Con lo que lo estuve buscando. ¿Qué es ser evangélico? Decime, porque ahora de pronto ya tenía una tercera religión y por ahí esa era la religión verdadera. Y entonces él me contó y me llevó a su iglesia. Y pasó otra cosa graciosa también, porque él, en la iglesia de él había algunos problemas, o sea, en el sentido de que el pastor estaba predicando cosas bastante complicadas y no estaba muy bien el pastor, pero yo estaba fascinada, o sea, yo sentía como la novia que tanto esperó a su novio, estaba fascinada y realmente... yo me doy cuenta que todo esto lo hizo el Señor porque yo nunca me di cuenta que había problemas en esa iglesia y servimos un montón en esa iglesia, pero lo interesante es lo que me pasó cuando acepté a Jesús como mi Salvador real. ¿Qué me pasó? Me agarró muchísima tristeza porque me di cuenta, yo me creía como superior, distinta, mirá lo que tengo yo, algo distinto del resto de la gente, y de pronto descubrí que era una persona que tenía muchos problemas y que hacía muchas cosas que a Dios no le gustaban y que era responsable de lo que le había pasado a Jesús. Me sentí muy triste por Jesús y me la pasaba llorando por eso. Pasé mucho tiempo llorando por lo que le habíamos hecho a Jesús y básicamente por lo que yo le había hecho a Jesús. Y a partir de ahí le empecé a pedir que cambiara mi vida. O sea, yo por ejemplo en ese momento estaba ya por recibirme de psicóloga. Y había hecho muchas terapias y los terapeutas me decían, estás bárbara, vas a ser una buena psicóloga, vos vas a andar bárbaro.
pero yo sentía que tenía un agujero en el corazón y que no podía explicarles a los psicólogos que me atendían, porque yo decía, si salgo con estas cosas van a pensar que estoy loca y no me van a permitir trabajar. Y de pronto Jesús, a través del Espíritu Santo, me empezó a hacer la terapia y empezó a dar luz y a curar todas las zonas que yo no había podido comentar con nadie, y que los terapeutas decían como que ya estaba curada, que ya estaba bien, que iba a ser una excelente psicóloga y no iba a tener problemas, siendo que yo sabía que tenía muchas zonas que realmente necesitaban otro tratamiento. Eran las áreas que tenía que trabajar el Señor. Y que los humanos no podían trabajar. Cecilia, ese señor había estado con ustedes desde sus 4 años. Sí, él conocía perfectamente su problema y cómo curarlo. Sí. Necesitaba que usted se lo manifestara. Sí, no, aparte él me cuidó toda la vida y me formó porque, o sea, mi familia es una familia materialista, o sea, son buena gente, pero tienen otros valores que no tienen nada que ver conmigo. Y él es como que me adoptó a los 4 años, a pesar de que yo no conocía a su hijo, y me hizo distinta de mi familia. Yo no tengo nada que ver con, o sea, me llevo muy bien con mis parientes, con mis hermanos, todo, no tengo problema con mi familia, pero no tengo los afanes. Ellos mismos al principio medio que se molestaban porque decían, pero vos sos una tonta, mira lo que haces. O sea, no, tengo otros valores y Dios me formó de otra forma. Ese es impresionante. ¿Podría darnos un pequeño ejemplo de eso? Y por ejemplo, en cuanto al dinero. Ahí está, por favor. O sea, yo es como que una cosa que tengo es que descanso en paz. O sea, siempre puse primero lo que Dios quiere y después digo, Dios se va a encargar. No es que nosotros hemos pasado una vida maravillosa, porque somos seres humanos y vivimos en las circunstancias de este mundo. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, yo trabajaba de psicóloga y me iba muy bien, pero me di cuenta que mi hijo empezaba a sentirse mal, entonces renuncié a mis trabajos y dependía del sueldo de mi marido. Mi marido estaba convencido de que un trabajo estatal era maravilloso porque trabajaba en una municipalidad y un día lo echan de la municipalidad. Entonces es interesante porque él le había entregado su trabajo al Señor y en cuanto se le entregó el trabajo al Señor se lo quitó. Y entonces nos quedamos, o sea, por debajo de la línea de flotación. Ya no era el agua a la nariz, era por arriba de la nariz. ¿Pero a quién se habían agarrado? Pero lo interesante es que sería injusta si dijera que la pasé mal. O sea, el tema fue así. No puedo contestar cómo Dios hizo las cosas. Por ejemplo, a mí me llenó de pacientes. Aparte, en muchas oportunidades no teníamos un peso. Pero sin embargo, yo no pasé necesidad. No puedo decir que hayamos pasado necesidad como familia. Nuestro hijo se crió lo más bien y siempre hemos estado así. O sea, y el trabajo, o sea, es como que nos dio primero la visión del trabajo que iba a tener y después nos dio el trabajo. Y, o sea, siempre Dios es como que nos fue dando, pero nos da lo justo. No, o sea, esa es la diferencia. Mi familia tiene mucho dinero, o sea, les va bárbaro en lo económico, en un montón de cosas del mundo. Pero yo no deseo, yo no necesito ese dinero y Dios me da lo que necesito. Nunca te va a faltar nada. Nunca me falta. Claro. No, llevo muchos años en esto. ¿Sabes qué? Te cuidó, te rescató, te sacó. Es que es así. Te cuidó todo el tiempo estuvo atendiendo. Y me cuida la salud también, sí. Porque yo de chica me estaba muriendo. O sea, yo en realidad, si él no me hubiera rescatado en ese momento, yo estaría muerta. Durante toda mi infancia, hasta los 18 años, yo estuve muy enferma. Y poco a poco fui mejorando. Y a partir de la conversión, esto es lo interesante, muchas enfermedades que tenía, y que eran enfermedades reales porque mi padre era médico, no es que, o sea, fantasías, eran enfermedades que mi propio padre no sabía cómo resolver, se han ido curando. O sea, Dios ha ido poniendo su mano, y yo ya, pobre Dios, le digo, poné tu mano acá porque ahora tengo este problemita. ¿Sabés qué? Perdón, ¿no? Yo creo que lo que tenías era enfermo el alma por toda la situación que estabas pasando. Y el Señor te curó a partir de ahí. Sí, eso seguro. A partir de ahí. Pero también hay enfermedades concretas que
pone su mano. Sí, bueno, pero viste, todo Sí. empezaba de ahí, después No, todo más lo vale. demás lo Sí, psicosomatizar, y bueno, No, ahí el otra Señor cosa. entonces, no, seguramente, Son viste. cosas. No, el bueno. asunto es que Dios, Pero bueno, el Señor hizo la obra. El Nunca- Señor hoy hace la obra, Sí. o sea, porque hoy tengo, hay cosas que son psicológicas, pero hay cosas que no lo son. O sea, yo No, tengo, no, claro. tengo algunos problemas orgánicos en Sí, este sí. momento que me han dicho, vas a cirugía, y yo le digo, Señor, La mano de... pone tu mano, pone Sí. tu mano, y después no voy a cirugía. O sea, vengo, o sea, zafando, se podría decir, de un montón de cosas que en el Andá a mundo saber en por qué ahí, momento será, viste, ¿no? Si y la tenés que que pasar. yo estoy segura que no me va a pasar nada, que van a, o sea, son cosas Por que no eso. están bien en el organismo, pero que no van a avanzar porque Dios está poniendo su mano. Así es, Ese sí. es el asunto. usted ya se las entregó al Señor. Sí. Cuénteme cómo se convirtió, que ahí había quedado el trúncara. Y bueno, y entonces el tema es que cuando fui por primera, o sea, primero, la primera es la preconversión fue cuando empecé a escuchar el Club 700 y a Jimmy Swaggart. Pero ahí se convirtió solita. Sí, ahí acepté a Jesucristo. Claro, porque el tema es que yo he descubierto que la conversión no es un momento de una vez y para siempre. A ver, Claro, el tema es así. Con lo de Jimmy Swaggart, o sea, básicamente el Club 700, que era el que más invitaba a aceptar a Jesucristo, yo estaba tan desesperada que vivía aceptando a Jesucristo. Pero era como que algo me faltaba. O sea, pienso que esto me ayudó a avanzar en el Señor, pero no llegaba a tener esa certeza del Señor. usted lo aceptaba, pero no sabía dónde ponerlo. Claro, y no, era como que no llegaba o sea, no llegaba a tomar conciencia de él. Ahora resulta que cuando el pastor predica, la primera vez que voy a la iglesia, ahí es donde realmente me porque convierto. recibió la palabra. Recibió la Por palabra. la palabra. Claro, por la palabra. Es impresionante. Sí, sí. Ahí, o sea, empieza un proceso en mí donde tomo conciencia, o sea, al escuchar la palabra, pero la palabra tal vez porque era la palabra argentina, más cercana a nosotros. Sí, no, era el momento. Ahí de en la ese palabra. momento fue donde realmente tomé conciencia. Era el momento que le estaban ministrando directamente a usted. Si bien Sí. anteriormente el Señor se estaba mostrando, porque usted cuenta en su testimonio que desde muy chica lo buscó y el Señor se estaba mostrando de alguna manera, bueno, fue cuando un pastor, y no por la persona del pastor, No. sino por el Espíritu Santo Sí. del pastor, que usted lo tuvo en presencia. Nosotros cuando decimos en la iglesia queremos estar en presencia del Señor, queremos estar en tu presencia. Bueno, el Señor se va a manifestar con nosotros, pero a veces cuando somos tan nuevitos, como dice usted, es como el bebé. El bebé no puede salir de la casa si la mamá no lo carga en su regazo y se lo lleva. Bueno, usted fue a la iglesia, encontró un pastor y ese pastor la cargó en su regazo y el Espíritu Santo hizo su obra. Cuente que está muy interesante. Claro, o sea, yo creo que Dios me bendijo también en eso, porque esta iglesia tenía dos pastores. Tenía un pastor grande, que fue el que con la predicación que me convertí, y un pastor joven, que fue en realidad el que me acompañó en los pasos. O sea, el pastor joven era un hermoso hermano en Cristo que amaba realmente acompañar a los bebés en Cristo y me formó, tenía una clase para nuevos y me fue formando y realmente yo conocí bien todo, o sea, sobre Cristo gracias a este hombre. Por ejemplo, hice el plan maestro con él. Comenzó O sea, a comprender lo que no comprendía exacto. cuando era chica, cuando era joven, cuando lo buscaba a su manera. Claro, lo que pasa es que para mí es más que comprender, porque era como que yo, el comprender intelectual es como que uno lo hace carne. O sea, porque uno puede entender intelectualmente todo, puede ser un gran teólogo, pero si no lo hace carne, Si no lo Si no hace siente. práctica, no, no, claro. es como que Cristo realmente empieza a vivir en uno. Claro. Ese es el asunto. Y empieza a hacer cambios. O sea, por ejemplo, le voy a decir un cambio importante que pasó. Yo, por ejemplo, tenía problemas con mi mamá. Mi mamá era una señora bastante complicada. Yo me sentía muy mal de estar mal con mi mamá, pero mi mamá
tenía dificultades que la llevaban a buscar pelea. Y yo tenía dificultades que me llevaban a responderle. Entonces estaba atrapada en la relación con mi mamá. Se entiende Y perfectamente. me sentía muy mal. ¿Qué hizo el Señor? Y el Señor me empezó a ministrar directamente. Y era como que me decía, hace esto, hace lo otro y hace lo otro. Me empezó a decir, por ejemplo, si vas a agredirla, mejor no hables. Guardá silencio. Y hasta que no tengas algo hermoso para decirle, no hables. Y así poco a poco me fue ministrando. Y entonces yo le empecé a pedir, Señor, tará mi cabeza para que no pueda pensar cosas feas. Y así voy a poder empezar con la primera etapa, que era no responderle a ella cuando me provocaba. Exacto. Y así, bueno, fui avanzando y llegué a bendecirla a mi mamá. O sea, no solo que la perdoné, sino que la bendecía, la acompañé en sus últimos tiempos, hacía un gran esfuerzo, pues yo estaba trabajando mucho y sin embargo iba a cuidarla a la tarde. O sea, es El como cambio- que cambió y yo es el cambio que produjo tenía en un tu vida. amor por mi mamá que nunca lo había sentido, porque mi mamá, o sea, con mi mamá nunca habíamos tenido buena relación y era un amor tan hermoso, y ella es como que, si bien no cambió así que uno dice, ay sí, se convirtió en una persona genial, no, seguía siendo una persona con Pero dificultades, su relación, pero la relación era hermosa. ahí O sea, está. y ella se esmeraba Ahí. por ser agradable Ahí. conmigo. Y trataba, o sea, porque ella me había hecho faltar muchas cosas cuando era chica. Y entonces ahora trataba de darme todo lo que podía. Toma esto, toma lo otro, toma lo otro. Y lo más importante no se lo daba. Sí, me trataba, lo que pasa es que ella no podía darle a nadie. O sea, el problema era que mi mamá, en realidad, nosotros somos 6 hermanos, a ninguno de mis hermanos, ni a mí, nos pudo dar afecto. Pero el Señor hizo. No, él más vale. El Señor hizo. Y entonces, y lo interesante es que yo la amaba a ella. O sea, y que, por ejemplo, mi hijo me decía, pero mamá, ¿vos te das cuenta de las cosas que te dice la abuela? Y yo había llegado a un punto en que le decía, no, ¿por qué decís eso? Pero no te das cuenta. Y yo le decía, no, evidentemente Dios cumplió con lo que yo le pedí. Ya no puedo, no registro la agresión. Cosa. En vez de escuchar lo malo, escuchaba Ya no lo bueno. registraba más, o sea, las cosas malas. O sea, todo era lo bueno. Y me alegraba y me sentía feliz de poder darle. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, si me lo permite, y seguimos en un ratito. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Para levantarme, Con el testimonio, y justamente estábamos hablando con la hermana, eso que el Señor, yo la voy a dejar que siga hablando, pero lo que le decía era que ella estuvo aferrada al Señor, como protegiéndose. No lo encontró hasta que encontró la palabra, y hasta que el Espíritu Santo entró en su vida y hizo el cambio, se produjo el cambio, pero en ningún momento el Señor la abandonó. ¿No es cierto, hermana? Claro, no, al Él revés. te acompañaba. O sea, me estuvo sosteniendo todo ese tiempo y formando, y me fue protegiendo. Sí. Y me fue formando en algunas cosas sencillas y externas, como por ejemplo el no orar, no repetir oraciones, ese discernimiento que no venía de nadie, de no creer que los santos eran seres sobrenaturales, el no considerar a los sacerdotes tampoco seres sobrenaturales, el sentir esa alegría de recibir a Jesucristo aunque no lo conocía. Pero todas esas cosas es como que además me fueron haciendo distinta. El asunto es que para mí el mensaje, o sea, es que de pronto yo en realidad era una persona que no cumplía con las condiciones de la vida. ¿Por qué? Porque cuando nací mi madre me rechazó, o sea, por el hecho de ser mujer. O sea, lamentablemente por el hecho de ser mujer, no lo puedo confirmar porque a pesar de que a mi hermana la amó, también la rechazó por ser mujer.
Pero a mí, como fui la primera y ella esperaba un varón, me rechazó. Y a partir de ahí, ella me fue dando mensajes destructivos en donde realmente siempre marcaba que mis características no servían para nada y que yo nunca iba a hacer nada en la vida. Entonces yo tenía toda una serie de mensajes negativos. Aún, por ejemplo, cuando me enfermé tanto en Concordia, me mandaron a Buenos Aires, pero mi madre no vino a acompañarme ese año que estuve en Buenos Aires. No vino nunca. O sea, era una madre totalmente abandónica. Y como tenía tantos hijos, aparte porque tenía uno por año, era como que yo era un desecho. Y por eso es la importancia que tiene Jesús para mí. O sea, porque primero ese Dios que me acompañó durante la infancia, porque cuando me decían vos no servís para nada, vos sos esto, vos sos lo otro, ese Dios que aunque no tenía todavía una forma clara, me fue sosteniendo y demostrándome que yo valía. Y cuando realmente Jesús empezó a morar en mi corazón, me terminó de confirmar, o sea, que lo valiosa que yo era. Y lo que, o sea, qué importante que era solamente con creer en Él. O sea, el tema era que la religión católica se basaba en muchos preceptos. Había que hacer muchas cosas para ser amado por Dios. En cambio, este Dios solamente me llenó de bendiciones por amarlo y curó las heridas de la infancia solo por amarlo. O sea, y la persona que llegó a Cristo es totalmente distinta de la persona que soy ahora. Me liberó hasta en las cosas más sencillas. Por ejemplo, mi madre o mi familia es una familia rígida, atada a las costumbres sociales, que uno no puede reírse fuerte, uno no puede expresarse espontáneamente, hay que seguir normas sociales también. Y de pronto el hecho de recibir a Jesús en mi corazón me ha ido liberando y ahora puedo danzar y cantar y levantar las manos, hacer un montón de cosas que de pronto, que en otros momentos yo no me animaba a hacer porque me habían prohibido, porque tenía que quedarme quieta y no moverme mucho y no reírme y no hablar fuerte. O sea que mi cambio, además de toda la curación que hizo profunda el Espíritu Santo en mi vida, es un cambio común, o sea, cotidiano, de cosas sencillas. Y aún hoy día Él sigue curándome y me va a seguir curando. Pero sí, por supuesto, pero aparte, mientras vos hablabas, yo pensaba, el Señor te había elegido ya antes de que nacieras. Y viste, al rechazo de tu familia, Él dijo, la voy a proteger, la voy a cuidar, por eso Él estuvo contigo todo el tiempo, ¿viste? Y después, bueno, lo que necesitaba era abrir la puerta para que vos entraras y lo conocieras como profundamente como era Él realmente, ¿no? Totalmente, claro. totalmente. Pero aparte hay otra cosa interesante que les voy a contar. Como yo era la hija mayor, bueno, había tenido toda esta reacción mi mamá, después tuvo un hijo varón, ya se tranquilizó un poco, y después volvió a tener otra mujer. Al tener la segunda mujer, es como que se esmeró mi mamá en curar todo lo que me había hecho a mí en esa segunda mujer. Y a esa mujer la llenó de lo que podía llamar ella su amor. Y yo siempre decía, gracias a Dios que mamá no me amó, porque a lo largo de los años he descubierto que a mi hermana, pobrecita, la amó tanto que la arruinó. Claro, o sea, le pasó toda su patología. O sea, mi hermana no se pudo casar, mi hermana está aislada, está desconectada, es una persona con muchos problemas psicológicos. Y yo siempre le digo, y ella me dice, ¿te das cuenta qué desgraciada que soy? Vos qué bien que estás y todo. Y yo le digo, pero mamá te amó, Elena, vos te amó. O sea, nunca olvides que mamá te amó. Y yo digo, gracias Señor, que a mí no me amó. O sea que hay un montón de cosas en las que Dios me preservó. Y además, otra cosa importantísima, es que mi trabajo tiene otro sentido. Aparte yo trabajo mucho con gente, o sea, gente por ahí latinoamericana o gente con problemáticas especiales.
Y tiene mucho sentido mi trabajo gracias a la vivencia que tuve. O sea, yo no la cuento porque la leí en un libro, la cuento porque la viví. Y eso le agradezco a Dios porque Dios me fue educando también para poder ayudar a la gente. Ese es el asunto. Es que el propósito nuestro, una vez que conocemos y aceptamos al Señor, es ese. No es quedarnos con esa semilla de amor que nos dio, esa semilla de mostaza que tenemos en nuestro corazón. Por eso estamos en la radio todos los días, a la noche, y a veces se nos rompe la garganta, Tito a la mañana a veces viene, está enfermo a trabajar, porque queremos que otros reciban, como hemos recibido nosotros, esa semilla, y se haga como ese granito de mostaza, y se haga gigante, y se haga una planta en ellos para poder también ser de bendición a otros. Y sí, es así. O sea, a veces no entendemos bien eso y creemos que Dios, que Jesús ha venido a nuestra vida para que estemos bien, para que nos cuide, para que no nos falte nada y todo eso. Pero en realidad, todo eso Él lo hace. Él ya lo dijo. Yo esto lo hago. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Claro. O sea, está descontado, no tenemos que perder el sueño para que Él nos dé lo que dice en su palabra que nos da. Pero nosotros tenemos que seguir acompañando a la gente, guiándola a Cristo, ayudándola en sus problemas, siendo realmente luz en este mundo de tinieblas, ¿no? Me imagino usted que como vivencia propia lo tuvo desde chica el Señor y después eligió una carrera psicológica, lo que debe sentir cuando se encuentra con un no creyente, cómo derramarle palabra, cómo acercarse, porque en el caso nuestro que no tenemos esa preparación, a veces nos cuesta un poco, pero cuando vemos que nos presta la oreja, que nos presta atención, o a veces acá mismo en la radio, que nos llaman por teléfono, nos agradecen por una alabanza, o nos piden una oración por algún enfermo o algo, me imagino usted que ya lo vivió en carne propia, como recién dijo bien, la sensación que debe sentir. Claro, yo básicamente lo que hago es dejar que Jesús llene mi boca. O sea, cuando se acerca a alguien o tengo que hacer algo, o vamos a predicar, o tengo tengo muchos pacientes creyentes o pacientes que están acercándose al Señor. Y yo lo que le digo es, Señor, llena mi boca, que no sea ni la técnica que tenga ni nada, sino que sea lo que vos querés, o sea, que sea tu espíritu el que hable a través mío. Ese es el asunto. Bien, Cecilia. ¿Qué le quiere dejar de mensaje al oyente, al que la escuchó? Y una cosa bien criolla, que se puede. Muy bueno, muy bueno. Que se puede, que no hay nadie desechable, que Dios nos ama a todos, y así, que todas, o sea, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, todo está contemplado por Dios, Él ya lo sabe, Él no es que está distraído, y que en la medida en que nosotros reposemos en Él, Él va a poder actuar, y en la medida en que nosotros querramos hacer las cosas por nosotros mismos, Él se va a correr porque es respetuoso y va a dejar que nos hundamos tranquilos. Eso es. Pero nunca nos va a soltar de la mano. No, pero nos va a dejar no, que nos va a dejar hasta ahí, que nos tropecemos bastante. Claro, que nos cae ahí nomás, ¿viste? Ese es el asunto. Al pozo y no nos va a dejar por caer. Eso. Pero bueno, a veces... El tema es no perder tiempo y no dejarse llevar por los prejuicios, porque una cosa que yo veo mucho, porque Dios me llamó mucho a hablar con los católicos, o sea, Dios me ha dado mucha palabra con católicos, y lo que veo es que muchas veces los católicos lo que tienen es temor de que los vean en la iglesia evangélica. Sí. O sea, he conocido muchas personas que se han convertido y que han empezado a caminar con Cristo, y entonces yo lo que le digo es, si ustedes fíjense si el mensaje de Dios es verdadero. Si lo sienten como verdadero, no tengan vergüenza, porque Jesús no se avergüenza de ustedes. Así que sigan adelante. Amén. Linda palabra. Muy lindo. Seguro, sí. Muy lindo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar que la alabanza nos llene un poquito y después si se quiere despedir, con gusto. Bueno. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas,
frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad. Como un día sin el sol, como una noche sin estrellas, así es una ilusión que no puedes tenerla. Se despierta el furor guardado en mi corazón, pero nadie me oye. El silencio triunfó, otra vez me mudó. Quiero curar mis heridas, pero no por encima. Estamos de vuelta en Una luz en tu vida. Cecilia con un poco de tos, ni un vaso de agua le dimos, caraduras, y se nos va. Bueno, espero que este testimonio les haya servido, que el Señor realmente haya podido usar este testimonio y que realmente los acompañe a todos y los guíe para llegar a ser lo que Él quiere que sean. Cada uno es lo que Dios quiere que sea. Esa es mi oración y espero que realmente los esté cubriendo a todos con amor y los esté cuidando. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Ay, Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias Será por tu presencia. hasta la próxima. Para decirle adiós, que ya no aguanto más lo que es la realidad. Por favor, guardián, guardián de mi corazón, de mi corazón. Necesito tu amor, necesito tu calor, necesito mi estrella, guardián de la puerta, déjame entrar. Guardián de la puerta de valor, déjame entrar para decirle adiós. Ya no aguanto más lo que es la realidad. Por favor, guardián, guardián de mi corazón, de mi corazón. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro
adentro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro Estamos de vuelta. Aquí estamos. Estoy arreglando los controles, modificando algunas cositas. Bueno, Alicia, ¿qué te pareció el testimonio? Bueno, el testimonio fue muy hermoso, o sea, como yo le dije a la hermana, que el Señor la eligió antes de que ella naciera. Ella fue rechazada por su familia, ¿no? Por su madre específicamente, pero el Señor por eso la protegió de esa situación, y aunque ella no lo veía al Señor, ella lo buscaba y por su fe sabía que el Señor estaba con ella, que nunca la iba a abandonar. Lo que le faltó es encontrarlo y estar, o sea, encontrar la palabra, encontrar al Señor y recibir la llenura del Espíritu Santo, que eso fue cuando escuchó la palabra, ¿no es cierto? Porque 20 años. 23 exacto. años esperando con fe, aferrándose a lo que el Señor le decía, lo que sentía en su corazón, sin saber nada del Evangelio, porque ella lo fue mamando, lo fue conociendo de a poquito cuando ya era una chica jovencita. Claro, ella sentía algo en su corazón, pero no sabía qué era, ¿no? ¿Qué era? Pero bueno, estaba ahí. Nos faltaba que abriera su corazón y que lo dejara entrar. La ¿no es cierto? fe. Porque ella estaba, o sea, tenía una conexión directa con el Señor. Ella hablaba. Ella en voz audible ella había hablado con el Señor. Ella sabía quién era. Sí, pero sí, lo escuchaba. No sabía dónde estaba, no lo podía encontrar. Ahora vos fijaste que se recibe de psicóloga. Sí. Y qué cosa loca, ¿no? Porque el cristiano, en el espíritu, nosotros al alma mucho no le damos importancia. Le damos más importancia al espíritu. Siempre decimos, a Dios no lo razonemos, obedecemos. Y sin embargo ella, con esa carrera, jamás dejó de sentir lo que sintió desde que tenía 4 años y dejó de obedecer. Claro, lo que Señor. ella dijo, tenía un vacío dentro, un agujero dentro de su corazón. Eso es una frase bastante dura, ¿no? El sentido. Por eso jamás trató de razonarlo una vez que tuvo, sí. que eligió esa carrera y que tuvo todas las herramientas. No le interesó eso, no. La parte de teología sabía que no existía ese tema. No, un testimonio muy lindo, muy completo, ¿no es cierto? Y pedir, sobre todo, ella también tenía claro lo que quería, que ella quería seguir el camino del Señor, que no quería tener a su lado una persona que no fuera, que no estuviera con Cristo a su lado. Y Dios le dio todo, o sea, le dio la oportunidad de encontrarse con Él y aparte encontrar la persona idónea a ella. Encontró la persona idónea y encontró el camino del Evangelio que buscaba al mismo tiempo. O sea, fue una añadidura, como le dije. Espero que el hombre no se haya enojado cuando le dije que era una añadidura. Pero bueno. No, pero eso es maravilloso. Maravilloso, sí. Es maravilloso. Y después lo que contó acerca del dinero también es importante, porque el Señor los puso a prueba.
O sea, ella la estuvo probando mucho tiempo, todo el tiempo de su vida, pero en este momento cuando ella dejó sus estudios, dejó su trabajo, dejó todo para estar con su hijo, que realmente ella no quería que le pasara a su hijo lo que le había pasado a ella. Y bueno, confiada en que su esposo la iba a ayudar. Sin embargo, no fue su esposo, sino que fue el Señor que los mantuvo juntos y protegiéndolos, y no le faltó nada. A mí me queda algo que siempre lo decimos en la radio, y ella, sin saberlo, porque muchos programas por ahí no habrá escuchado, lo rectificó. Dios nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Nunca me faltó nada. Lo justo y necesario. Siempre me dio lo que necesitamos. ¿Cuántas veces nos afanamos por tener cosas que no nos hacen falta? Y por eso perdemos a veces la vida, nos alejamos del Señor. Dios nos da, ella nunca le sacó la fe al Señor en los momentos malos y de prueba, como decís vos, esperó y Dios les dio lo que necesitaba. Lo que necesitaba. Bueno, vamos a una alabanza y después cuando retornemos, ya escucharon los avisos que gracias al Señor los encontré y los pude pasar, espero que hayan salido bien. Vamos a desarrollar un poquito en el programa que nos resta de Marcos 5:21. 5:21. La hija de Jairo, y bueno, y si podemos, la mujer que tocó el manto de Jesús. Muy bien, ya estamos de vuelta. Una enfermedad, que también es importante, y una resurrección. Muy bien. Estamos con todo. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Levanta tu mano y cántalo conmigo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Cántalo conmigo, iglesia. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo.
Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él nunca nos deja solo, nunca nos desampara. Él estará con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Una sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Bueno, estamos de vuelta y vamos a empezar con la lectura de... Sí, de Marcos 5:21 al 43. Te escucho. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, Jairo, ¿no es este? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiere y dijo que se le diese de comer, o sea, la nena. A la nena, muy Esta es bien. la palabra del Señor, ¿no es cierto? En esta palabra tenemos Sí, prácticamente dos historias. dos historias. Dos historias. Una que comienza cuando Jesús iba en la multitud. A veces en las prédicas tratan de enfocarnos lo que era la multitud. Yo me imagino si hoy en día, como la gente está tan alborotada con las cosas cuando suceden, y salen a las calles sin importarles si llueve, si hace calor, y se agolpan, cuánto más si el que está caminando por las calles hace milagros y puede... Claro, lo que pasa es que también había gente que era incrédula, ¿no? En ese caminar. Pero bueno. Pero la me imagino persona una multitud sí, bastante apretadita. Sí. No sé vos si alguna vez fuiste a una cancha de fútbol. No, pero he ido a reuniones así evangélicas que, bueno, ahí hay mucha gente. ¿viste? Mucha gente. Bueno, Mucha yo he gente. ido a reuniones no tan evangélicas, donde la gente corre atrás de una pelota y pega patadas, y te puedo asegurar que a veces ni hasta poder respirar. ¿Cómo hizo el Señor para darse cuenta que habían tocado el manto? Lo que pasa que él sintió que algo salió, él tenía el poder y toda su bendición dentro, y él sintió que alguien, específicamente alguien, había sacado ese poder de dentro suyo, lo había tomado como prestado, ¿no? Vos fíjate, Sí. vamos a hacer una comparación. La señora que se acaba de ir estuvo 23 años esperando tocar el manto del Señor. Exacto. Y con fe lo logró. Esta, andás a ver los años que habría estado. Años, dice que años estuvo. Gastó todo su dinero y su fortuna en médicos sin poder, y con fe esperó hasta que pudo tocar el manto del Ella Señor. sabía que si lo tocaba iba a ser salva, y efectivamente fue al momento, al instante, ¿no es cierto? Y ahí pasó algo bastante para la gente que tiene fe, para el cristiano, bastante neurálgico, digamos, porque había otro que estaba esperando su milagro. El otro estaba esperando que le curara la hija, y en el interín le avisan que la hija está muerta. O sea que eso también era. Lo que pasa es que Jairo fue primero pidiéndole, y el Señor se detuvo por esta situación de la señora. Yo me mujer. pongo en un lugar actual, con el carácter que tenemos hoy día en nuestra sociedad, que vamos a hacer algo y se nos interrumpe ese algo para que hagan algo por otro, y era cuando nosotros teníamos el turno, cuando teníamos el tiempo. Claro, estás esperando la... ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando le dijeron eso de que la hija... No, él le dijo que no se impacientara, que No temas, no temas. cree solamente. Claro. Y aparte que no se impacientara porque la hija no estaba muerta. Jesús lo sabía, Sabía. pero el resto de la sociedad... No, ni tampoco creía. Por eso a Jairo le pidió que creyera, Sí. o sea, reforzó la fe de Jairo. Sí, Noso- porque él estaba seguro de que la iba a curar. En ese momento vos te pusiste en la carne de Jairo. Yo lo que quise, No. por eso, yo lo que quise transmitir para esta persona que está en su casa y que recibe nuestra palabra escrita del Señor, le acabamos de leer los versículos, lo estamos desarrollando para que los entiendan, pero te pusiste en la carne de Jairo. Tenés a tu hija enferma. Sí. Conseguiste que Jesús, nada menos que Jesús, vaya a sanártela. Y una señora que fue y que tocó su manto te lo entretiene un ratito. Encima vienen y Encima te dicen... se curó. La señora se curó, Sí. encima.
y vienen y te dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué lo molestas? Sí. Un Jairo moderno Terrible. No, voy a hacer cualquier estaría cosa. caminando Por cualquier cosa. Por cualquier eso. cosa. y sin embargo Jesús que le dijo, Que sí, que no tuviera fe, temas, no, que no. cree solamente, Cree y ahí obedeció. Sí, sí. A veces sí, nos cuesta obedecer, nos cuesta ser obedientes. Porque él sabía, él tenía fe de que el Señor la iba a salvar, ¿no es cierto? Estaba seguro. ¿Y después qué pasó? Bueno. ¿Fue? Sí, fue hasta la casa y bueno, y ahí echó, no quería que nadie supiera nada, o que no lo acompañara, solo 3 discípulos. Y bueno, cuando llegó a la casa estaban llorando y estaban ahí haciendo alboroto, y les pidió que no alborotaran ni no lloraran porque no estaba muerta, solo estaba dormida. Y entró y bueno, la tocó, la agarró de la mano y le pidió que se levantara, ¿no? Y ahí la nena se levantó, o sea que no estaba muerta. Quiere decir que... La resucitó, hizo la resurrección. Quiere Pero decir... tampoco le interesó hacer que se enteraran mucho, porque en realidad no quiso que los milagros, que la gente se enterara mucho de estos milagros. Eso yo cuando lo leo en la Biblia siempre pienso, ¿por qué Jesús le diría, no digan nada, no cuenten? Porque él quería que lo reconocieran realmente por cómo era, ¿no es cierto? No por los milagros solamente, sino por las cosas que realmente decía, ¿no es cierto? Por su no sé, tampoco hay explicación. No hay una explicación, pero fíjate que en muchos versículos él pide o bien que se acerque a la sinagoga y cuente al pastor, claro, que cuente, y dé su ofrenda. Claro, porque había cuando eran tan incrédulos, entonces él temía de que se tomara otra cosa, ¿no? Cuando le sacó los demonios que después se metieron en los cerdos, el endemoniado después lo seguía, ya estaba curado, y él le dijo, no, vete con los tuyos, cuéntale lo que pasó, claro, vaya a hacer tu ofrenda. O sea, era como que él hacía el milagro, pero no para que la vida fuera transformada, sino para que continuara, claro, y de la mejor manera. Él eligió a los apóstoles, con los cuales también el hecho de haberlos cambiado como los cambió, yo también los considero un milagro, ¿no? Porque eran bastante bravos los muchachos. Terrible. Eran bastante bravos. Y bueno, voy a explicar entonces un poquitito todos estos versículos. Toda suya. Todo lo que podamos ampliar para que los hermanos oyentes tengan un poco más claro. Estos pasajes completan una serie de historias, ¿no? Hay otros versículos en los cuales se hablan de otras historias, en los cuales Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre, ¿no? Contra los cuales se siente impotente. Uno de los versículos anteriores habla sobre la fuerza de la naturaleza. Creo que son versículos de Marcos 4:35, que en este momento lo tocaremos en otro momento. Si querés leerlo. Si lo encuentro te lo leo para ver. 4:35 al 41. Si lo encuentro, creo que es del agua o algo así, de la tormenta, si no me equivoco. No me acuerdo. Vamos a ver, seguí leyendo que yo te lo busco. Marcos, 4:35-41 y Marcos 5 del 1 al 20, si te acordás. Uh-huh. Bueno, y que son los poderes espirituales de la maldad, y bueno, en este caso tocamos las enfermedades incurables y la muerte, que es lo que estuvimos hablando. En todos los casos el Señor mostró su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Al hacerlo, su propósito es mostrarnos que con anticipación que algunas de las características de su reino, en el que los límites impuestos por la caída son superados por la obra de Cristo. Así como, por ejemplo, vemos que en este pasaje el dolor y la muerte son superados por su poder de sanar y resucitar. Otra de las características principales de este pasaje es que el poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe, ¿no es cierto? La fe que tuvo la mujer que la iba a sanar y la fe que tenía Jairo de que iba a curar a su hija.
o sea, es lo que dije, la mujer con su flujo y Jairo vieron su fe recompensada. La primera con la sanidad de su enfermedad y el segundo con la resurrección de su hija. Pero vamos a tener también ocasión de considerar que en ambos casos su fe fue probada y tuvo que vencer algunos obstáculos. Te molesto un segundito. Sí, léelos, ¿querés leer? No, ¿sabes por qué? Porque en Marcos 5, del 1 al 20, habla justamente del endemoniado gadareno. Bueno, ese ya lo dieron. Ya, por eso habla de los poderes espirituales de la verdad. Por eso habla de lo que justamente acabábamos de explicar, de desarrollar, cómo Jesús le saca los espíritus, que eran una legión, a un endemoniado, entran en un... Sí, por eso no me acordaba que hablaba. Era justo de eso. Y el otro no me acuerdo, creo que es algo de la tormenta, si no me Ahora acuerdo. te lo busco, 4:35, 41. Listo. Bueno, Jesús acababa de ser, las circunstancias era que Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos y que le rogaron que se fuera de su entorno, ¿no es cierto? Pero ahora, al regresar, probablemente a Capernaum, que era Capernaum, nada más llegar salió a su encuentro Jairo, que le rogaba insistentemente que fuera a su casa. El otro que me mandaste a buscar, Sí. 4:35 al 41, justamente habla de la tempestad, que cuando calma la tempestad. Sí. Justamente. Estuviste hablando. Claro. Por eso, El día que nos hablaba cayó, de la puerta. el día que nos cayó el rayo en la espalda, no me hagas acordar que hoy es viernes y tenemos que orar por viernes, por sábado y por domingo. Y bueno. Bueno, entonces acá hay un contraste muy importante, porque mientras unos le rechazaban y le piden que se aleje del lugar, otros esperan que se acerque y lo invitan a ir a la casa. Esta situación se repite en nuestros días, ¿no es cierto? Porque donde hay personas o pueblos o lugares o regiones donde manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús, ¿no es cierto? Hay choques, hay diferencias. Y fíjate, unos aceptan y otros no. Fíjate lo que le pasó a la señora que dio el testimonio. Fue criada donde Jesús era testimoniado, era hablado en dos religiones distintas. Sí. Y ella no sentía nada, no entendía nada. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Hablaban de un Cristo muerto. Sí, y ella estaba buscando al Cristo vivo. Ella se dio cuenta totalmente. De que estaba vivo. Sí. Ay, eso me había olvidado de decir. No, pero ella lo recalcó. No, pero como hablamos del testimonio, era para referirle a los hermanos eso, ¿no? Que ella sabía que Dios había resucitado y que estaba vivo, que no era el que estaba crucificado en esa y buscaba a ese Cristo. Amén, así. Bueno, también nos llama la atención la actitud de la multitud que dice, eso lo vemos en Lucas, en Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús le recibió con gozo porque todos le esperaban. ¿Cuáles eran sus expectativas? Tal vez eran llevadas por su curiosidad por presenciar algunos de los milagros de Jesús. No lo sabemos eso. ¿Las expectativas de la señora? Las expectativas de la multitud que lo seguía. De la multitud. Seguramente esa multitud que estábamos hablando nosotros, muchos estaban esperando ver los milagros que hacían. Yo vuelvo a insistir, perdóname que sea reiterativo, las multitudes se juntan por un sentido común, por un sentir común. Sí. Nadie sale a la calle un día a golpear una cacerola si no siente el deseo. A lo sumo salís hasta la esquina de tu casa, ves cómo los vecinos se agolpan y se van, o como cuando la Argentina sale campeón de algún evento, bueno. Para festejar. Para festejar. Los eventos políticos, que son normalmente las multitudes más onerosas, más grandes que hay, la gente va porque hay un sentido. Bueno, Jesús iba caminando y, como bien decís vos, no creo que haya muchos curiosos, la mayoría iban para ver si algo les podía... Sí, algo recibían. Algo recibían. ¿No es cierto? Algo recibían, por eso estaban esperando, pero no se sabe eso. No se sabe. Bueno, Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón era que su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa, sin que pudieran hacer nada por ella. Así que tan pronto como Jesús llegó,
fue a su encuentro y le pidió desesperadamente que lo acompañara a su casa. Sin duda fue un acto de evidente fe, pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar dificultades y obstáculos, porque ¿qué pasó? La interferencia que tuvo con la mujer. Que sanó su cuerpo. Yo me lo imagino a Jairo, hoy estoy medio, No, está bien. medio jorbón. Yo me lo imagino a Jairo en el medio de un gran salón con un numerito en la mano y que le digan, Jairo, y que cuando se va a acercar con el numerito a Jesús venga la señora y se lo lleve. Y Jairo se pone ahí. Terrible. Bueno, Marcos nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, encima muy importante. Ah, no era cualquiera. Y como ya estaba considerado en pasajes anteriores, en ese momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. O sea que él estaba transgrediendo. ¿Y qué transgresión? Una transgresión. ¿Y qué transgresión? Pero bueno. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. Eso está en Marcos 3:1 al 6. Perfecto. Marcos 3:1 al 6, el de la mano seca. No lo voy y a... ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizá de esa misma sinagoga de Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para Jairo pedir ayuda a Jesús. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso era aún más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Qué difícil tuvo que resultarle superar el qué dirán de sus correligionarios judíos, y tal vez si él mismo había participado en el rechazo de Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Esto me hace acordar a lo que decía la hermana, luchar contra los católicos y los judíos buscando al Dios, ¿no?, que ella estaba esperando. Tiene mucha relación. Mucha relación, ¿sí? Pero la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos y para que pueda obtener su recompensa tendrá que superarlos. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado o menospreciado, y pasar por encima del qué dirán de la gente cuando no nos acercamos a Jesús. Qué bueno que está. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos y amenazados de muerte. Así que postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo un ruego. Mi hijita está agonizando, ven. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. ¿Por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo, evitando así el sufrimiento del padre y a la misma muerte de la niña? Porque Jesús siempre decía, ¿qué quieres que haga? Y Jairo le dijo, ven. Ven. En cambio el centurión le dijo, di la palabra. Sí, claro. Di la Ahora, claro. Seguramente quería enseñar a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. Amén. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma, pero el Señor quería que avanzara hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. O sea, le probaba doblemente probaba. Doblemente probaba.
Pero para poder llegar a aprender esto no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino de su casa, en una angustia inimaginable. Algo similar ocurrió en el caso de Lázaro. ¿Te acuerdas que pasó lo mismo con las hermanas? Sí. Y sus dos hermanas, en la que relata Juan. Cuando le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, aún se quedó 2 días más donde estaba antes de ir. Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a su hermano enfermo, sino que al mismo tiempo le iba a resucitar y dar la vida nuevamente. Amén. Bueno, muchas veces llegamos a sentir lo mismo viendo que Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en impaciencia. O sea, Jairo vio que había sanado a la mujer. Esperando en impaciencia que obre también en nuestras situaciones. Entonces, cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia de la casa de Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, sobre todo cuando se trata de un niño pequeño, y sobre todo peor si es nuestro hijo. Entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así, parece que ya nada hay lugar para esperanza. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que dieron la noticia a Jairo. ¿Para qué molestas al maestro si ya no hay nada que hacer? Ya está. Pero esto no es suficiente. El ambiente al llegar a la casa con todas las plañideras que se llaman las personas que estaban llorando, o las lloronas, ¿no? Sí. Gesticulando, hacían que la desesperación y la desolación fueran totales. Pero en ese mismo instante el Señor intervino. No temas, cree solamente. Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en esta situación, ese solo podía ser Dios, Jesús. Cuando otros recursos humanos fallan, solo nos quedan los divinos. Ya comentamos al principio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Quería que llegara a entender que Él no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino para resucitar a los muertos. Pero para ello tendría que vencer nuevos obstáculos. Para empezar, debía creer que Jesús podía hacer lo que todos los demás hombres consideren que es imposible, resucitar a un muerto. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las esperanzas humanas. Y más tarde, cuando llegaron a la casa, tendría que soportar también las burlas de la gente que rieron de Cristo cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Cuando llegaron a su casa, Cristo echó afuera todos, que se quedaran solo los padres de la niña y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no permitió que los otros entraran? ¿Por qué después de resucitar a la niña mandó a los padres a que no dijeran esto a nadie? Probablemente una de las razones para sacar fuera a las plañideras y muchos otros de los presentes era porque su actitud constituía un estorbo para la manifestación del poder del Señor. No nos olvidemos que muchos de ellos se estaban burlando de Jesús cuando dijo que la niña estaba dormida. Por otro lado, el escoger 3 discípulos tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido. Eso lo tenemos en Deuteronomio 17:6, que si después lo podemos leer. No nos queda programa. Bueno, aunque curiosamente este grupo de 3 discípulos fue el mismo con el que el Señor se apartó también en el monte de la Transfiguración y más tarde en el huerto de Getsemaní.
debemos deducir que estos 3 apóstoles formaban un grupo más íntimo con el Señor y que los estaba formando para tareas especiales. En cuanto a la insistencia del Señor para mantener sus milagros en secreto, ya hemos señalado en otras ocasiones que Él no quería encender el fervor popular hasta el punto de que las multitudes lo tomaran para dirigir un levantamiento contra romanos. Exactamente. En el comportamiento de Jesús nunca encontraremos la actitud de algunos hacedores de milagros de nuestro tiempo que se ufanan con lo que hacen, buscan toda publicidad posible para sí mismos. Y el Señor tampoco se prestaba nunca para satisfacer la curiosidad de la gente que solo andaba en busca de un espectador o de algo espectacular, ¿no? Bueno, el Talita Kumi, que es lo que le dice el Señor a la hija de Jairo, es muy importante este tema con que resucitó a la niña, porque es traducido: niña, a ti te digo, levántate. Ya hemos visto que Marcos fue el intérprete de Pedro, uno de los 3 discípulos que acompañaron a Jesús en esa ocasión. En su memoria, él siguió escuchando aquel Talita Kumi toda la vida. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras no llegaron a borrarse nunca de su mente. Así que cuando él contaba esta historia a Marcos, seguiría pronunciando estas mismas palabras. Pero por otro lado, el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino dormía. Esto llegó a ser característico en el mensaje cristiano. La muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida. Por esta razón, algunos han pensado que estas cariñosas palabras de Jesús a la niña, Talita Kumi, eran las mismas con que su madre le despertaría cada día. Bueno, hasta ahí. Sí, y hasta ahí llegué. Después tenemos lo de la mujer, pero lo decimos otro día. Ahora les voy a dar una alabanza para que la disfruten y cuando volvemos seguramente nos vamos a estar despidiendo y orando por el fin de semana. Amén. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego pulsando en el mar, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él. Espíritu Santo, salga de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, generación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto.
e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Espíritu Santo, Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Bueno, el programa se fue. Ya son más de las 12 de la noche. Yo me despido hasta el día lunes, que los voy a estar esperando a las 10 de la noche con Sergio y mi horita de 11 a 12. A las 10 de la noche va a estar Sergio Larena con su horita de 10 a 11. Pero a las 6 de la mañana, Tito Perdomo, como todos los días, les va a servir el desayuno con el Señor Jesucristo en la mesa. Ahora los dejo con Alicia, que va a orar por nosotros y por todos ustedes y por este fin de semana. Que Dios los bendiga y será hasta el lunes. Bueno, queridos hermanos, yo me despido de ustedes hasta el próximo viernes, donde nos volveremos a encontrar. Y ahora voy a hacer una pequeña oración para todos aquellos que están trabajando a la noche, para los encargados de seguridad, para los enfermos de los hospitales, para los que están solos en la casa, para los enfermos que están tristes, para los abuelos, para los que están en la calle, para los chicos de la calle, para aquellos que están tristes, angustiados. Para todos ellos voy a hacer una pequeña oración. Cierren los ojos y vamos a buscar la presencia del Señor, diciéndole: gracias, Padre Santo, te damos porque tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor, porque estás en nuestras vidas todo el tiempo, todos los días. Señor, todos los días pedimos
para que tú nos acompañes, Señor, para que estés en las cosas que hacemos, en las cosas cotidianas, para que nos acompañes en nuestro largo caminar, para que nos guardes cuando estamos tristes, cuando necesitamos de tu presencia, cuando alguien nos ha abandonado, cuando alguien nos ha castigado, Señor. Siempre estás en nuestras vidas. Tú nos has dado tu gracia divina, que es como un regalo, Señor, y esa gracia la debemos guardar porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros nuestra vida es distinta, nuestra vida cambia, Señor, en el largo caminar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca llega vacía, Señor, porque nuestro testimonio de vida está dado cada día que nos enfrentamos en este mundo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor, y esperamos que tú nos acompañes en este largo caminar, que tu presencia esté en todos los actos de nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gloria, Señor, para que podamos alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Señor, acompáñanos hoy en nuestras casas, Señor, en nuestro dormir, en nuestro fin de semana, Señor, que sea bendecido, Señor, que tengamos un fin de semana lleno de gloria y que podamos alabarte y bendecirte todos los días que nos queda de vida. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por estar siempre a nuestro lado. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Nos vamos. Dios.